Seguimos con más de nuestra invitada Larissa González, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática. Antes, mi compañera Estefanía Olivares había recibido la denuncia de que no había agua en el sector 5 de Julio en Petare, tampoco en la Urbina ni en el Marqués, pero ahora se suman, me coloca aquí Antonieta Franco, en Boleita Sur y California Sur también sin agua, para que esté atento, Hidrocapital. Seguimos conversando de este tema de la migración particularmente. Usted dice que hace un mes estuvo una autoridad de Trinidad y Tobago acá. ¿Cree que también hay algún tema en particular con ese país, por ejemplo, que no tocó el tema, más allá de que no lo hiciera Venezuela? ¿Por qué no lo hizo Trinidad y Tobago de repente, que tiene a los venezolanos allí? Mire, nosotros no terminamos de entender cuál es la situación de la migración con Trinidad y Tobago. Hay aproximadamente 500 venezolanos detenidos en las distintas cárceles de Trinidad, pero lo más grave es que hay aproximadamente 100, eran 82 hasta hace unos días, detenidos en el Centro de Detención de Inmigrantes de Aripo, que es decir, que esa gente ya cumplió condena, ya pagó multa, ya no tiene deuda con el gobierno de Trinidad y Tobago, y lo que está esperando es que el gobierno de Venezuela le mande un avión. Entonces, sí es verdad que ellos están mandando aviones a todas partes del mundo a traerse a los venezolanos que según ellos están lavando posetas. Por favor, que mande un avión a que se traiga a estos muchachos de Trinidad y Tobago, que muchos son padres y madres de familia que están en ese centro de detención y que sí se quieren venir porque están presos, pues están detenidos. Y lo otro, que nosotros hemos mantenido contacto permanente con algunos presos, incluso porque algunos tienen teléfonos, y se creó una subcomisión en la Asamblea Nacional para atender el tema de los venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago, y no ha habido respuesta de ningún ente gubernamental, ni de Cancillería, ni del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Por ejemplo, la OEA, que el secretario Luis Almagro ha estado muy atento, de hecho ha estado en Colombia, de hecho, una autoridad de Colombia solicitó que haya un intermediario para el tema del éxodo en el caso de Colombia, pero no pudieron ustedes, como diputados a la Asamblea Nacional, como uno de los poderes constituidos del país, hablar con la OEA y con otros organismos internacionales. Mire, para que hagan algo. se han oficiado a todos, incluso nosotros nos reunimos, yo con otro equipo nos reunimos acá con ACNUR, con el representante de ACNUR, y no hemos conseguido un apoyo de verdad para atender al tema de los venezolanos. ¿Por qué cree que pasa eso con ACNUR, por ejemplo? De verdad desconozco pues cuáles sean las políticas de ACNUR en ese sentido. En ese momento ellos me dijeron que el gobierno de Trinidad y Tobago era bastante difícil desde el punto de vista diplomático, pero nosotros insistimos en el tema y ellos tienen las listas de todos y cada uno de las personas, porque hemos estado en contacto permanente con familiares. El sábado me reuní con un grupo pequeño de familiares porque en Deltamacuro, por la cercanía, tenemos muchísima gente detenida en Trinidad. Hay una familia de Altana que tiene 6 personas de una misma familia detenidas. Entonces, ya para esto, como te decía anteriormente en la pausa, dejó de ser una estadística, porque ya te toca la fibra, te toca lo humano, porque no es que cuando no nos toca de frente no nos duele, sino que, por ejemplo, ayer me llamó un muchacho de la juventud para decirme que un muchachito de la juventud del partido, de nosotros, de Acción Democrática, tiene 1 mes y medio detenido en Trinidad, y nosotros no sabíamos. Y extraño nada. Que cuando hay varios países pronunciándose al respecto, y no ha sido un tema bastante recurrente, incluso nada. con los organismos internacionales, en el caso particular de Trinidad y Tobago no se está haciendo nada. No se está haciendo nada. De hecho, los 82 que vinieron repatriados hace como 3-4 meses, vinieron por un canje por unos trinitarios que fueron detenidos, unos traficantes de no sé qué, que fueron detenidos en aguas venezolanas, y lo que se produjo fue un canje, pero no hay propósito de ninguno de los gobiernos, porque, como te digo, pareciera que cuando sales de tu país te conviertes en una apátrida. A ver, llama la atención también que definitivamente el gobierno de Trinidad no esté haciendo nada para, de alguna manera, solventar la situación que le afecta de alguna manera, igual que en otros países. No, yo me imagino que no lo hacen porque, pues, ¿a qué vinieron? Claro. A renovar sus contratos con el tema petrolero, se sirven de Venezuela o utilizan los recursos de nuestro país en todos los ámbitos, y entonces pues no les interesa ese tipo de conflictos. Lo otro que nosotros hemos denunciado y también lo llevamos a ACNUR y es gravísimo, es el tema de la trata de personas. Importantísimo y gravísimo, y sobre todo de indígenas, muchachas indígenas que están siendo llevadas a Trinidad supuestamente para trabajos domésticos, y sus familiares no han tenido conocimiento de ellas, y hay varios casos en este sentido. Lo mismo que chicas venezolanas que están siendo llevadas a prostituirse. Hay casos de menores de edad, de ONGs trinitarias que hemos recibido esos informes, lo pasamos también a ACNUR, y también estamos esperando que se nos convoque a una reunión. No es que los diputados de la Asamblea Nacional no estemos haciendo nada, por el contrario, hemos habido varios diputados muy activos en el tema y una subcomisión para ello, pero lamentablemente el gobierno venezolano pues pareciera que tiene temas más importantes que tratar. Quiero
rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo, el tema de las enfermedades que usted, lo que ocurre en Amazonas, llevaba como una estadística de Altamacuro, perdón. Sí. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Hay alguna cifra ya? ¿Se ha perdido ese tema? ¿Qué pasa allí que es tan delicado? Y ojalá lo de Trinidad y Tobago, para cerrar esta parte y este punto, se pueda resolver. Sí, mire, con el tema de las enfermedades, nosotros no tenemos una estadística como tal, puesto que el gobierno tampoco la tiene. Las comunidades indígenas y fluviales se nos ha hecho muy cuesta arriba este año ir hasta allá, porque una lancha nos está costando $200 diarios. Dios. Sin embargo, tenemos informes de los grupos de los misioneros, de los curas que están en las distintas comunidades, y ya pasaban de 100 los niños muertos por sarampión solamente en un municipio que es el municipio Antonio Díaz. De hecho, tenemos casos de malaria, tenemos casos de tuberculosis, tenemos casos de difteria, hemos tenido 4 casos de polio sin que se le haga el seguimiento debido, y también desde la Comisión de Desarrollo Social, de la cual también soy miembro, nos reunimos con varios entes nacionales y estamos pues haciendo las conexiones internacionales para el tema, pero vemos con mucha tristeza cómo la OMS y la OPS, en vez de visibilizar el problema y ponerse del lado de la verdad, se ponen del lado de las cifras maquilladas del gobierno. Delicado. Y esa es la verdadera situación, que el gobierno venezolano no quiere que se sepa verdaderamente lo que está pasando, y es por eso que boicotean las ayudas que vienen de afuera, que boicotean los grupos médicos que quieren ir a atender, que han boicoteado todas las ayudas que llegaron ahorita para las inundaciones, y eso es una realidad que se está viendo no solamente en Deltamacuro, sino en Amazonas, en Bolívar y en otros estados que tienen este tipo de problemas. Esperamos esto pueda cambiar y esto se pueda resolver rápidamente. Le pido contestar puntual algunas preguntas por lo menos que han llegado. Okunanis dice, la entrevistada afirma que los que llegaron por el plan Vuelta a la Patria son personas que fueron llevadas por el gobierno y traídas luego. ¿Tiene pruebas? Usted, bueno, comentó lo que vivieron en Perú. Sí, pero nosotros lo vimos en Perú, y las pruebas están allí, en todas las redes sociales, como vemos como la gente dice, mira, esta señora es dirigente del PSUV en tal parte, se fue tal día y ya regresó. Yo no digo que sea el 100%, pero sí hay casos que están demostrados, y nosotros en Perú lo vivimos porque vimos gente que fue llevada y después tú la veías en los centros comerciales, las veías paseando, y mucha de esa gente no regresó. Dice Eduard Román Madrid, a la invitada sobre el tema, ¿cuántos colombianos viven en Venezuela que gozan de todos los beneficios seguros, vivienda entre otros, además de muchos extranjeros? Los venezolanos no le brindan nada de eso y mucho menos le darán vivienda como aquí en Venezuela. Mire, nosotros fuimos el país que tuvo un país receptor, y así está establecido pues en los organismos internacionales. El Organismo Internacional para las Migraciones y el propio ACNUR habla de Venezuela siempre como un país receptor. Ahora nosotros somos un país que pues ya vamos enviando personas fuera, inmigrantes, y es el éxodo más grande que ha tenido Latinoamérica en toda su historia. Entonces nosotros sí hemos recibido muchos inmigrantes. De hecho, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez fue cuando más inmigración vino, sobre todo de América Latina, huyendo de la dictadura de Chile y de Argentina, y sin embargo Venezuela ha acogido a toda esta gente, y es lo que nosotros hemos dicho cuando salimos, que nuestro país ha acogido mucho, que de hecho Venezuela es producto de esa migración y de esa mezcla, y sin embargo pues quisiéramos y le pedimos a los países del mundo que tenga el mismo trato para con los venezolanos. Sabemos que es difícil, sabemos que los estamos poniendo en una situación complicada, porque fíjate esta comunidad que te acabo de decir que dobló su población en 1 año y pico, pero es una situación verdaderamente difícil, y es verdaderamente una crisis humanitaria, aunque el gobierno se empeñe en maquillarlo. José Vicente decía, pero bueno, ya el tiempo expiró, dice, ¿por qué se empeñan en culpar al régimen de la gente que está huyendo de Venezuela? Bueno, ya la diputada ha dado algunas señas, y también, por ejemplo, acá decía Juana Costa que la señora ahí presente no puede ni va a hacer nada porque la Asamblea Nacional, dice, se dejó robar cualquier competencia, ya que no existen políticamente. Breve, ¿qué le dice breve? Porque tengo que mandar a María Angélica ya. Bueno, la Asamblea Nacional existe políticamente, es un poder autónomo electo por más de 14 millones de venezolanos, y si la Asamblea Nacional existe, entonces hay que borrar de un plumazo a todas esas personas que nos dieron esa responsabilidad. Muchísimas gracias, y bueno, gracias un saludo a todos mis compañeros de partido, que estamos hoy de cumpleaños, 77 años de historia, sirviendo a Venezuela, sirviendo a los que menos tienen, y vamos a continuar en esta lucha.